Buenas tardes, señorita Valder. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Pues aquí le digo con los ojos medio llorosos. ¿Por qué trae los ojos llorosos, profe? Pues ya por la época de calor, le digo. Y es que ya está haciendo mucho Tiritis calor. del polvo. Sí, también está haciendo algo de aire. Sí, por el aire, le digo, sopla el aire y luego el polvo se le mete uno a los ojos y eso es lo que irrita. Sí, está muy fuerte. Pero ya estamos aquí, listos para empezar. Ya listo, profe. ¿Y listos también ya para irnos de vacaciones? Ay, ya. ¡Qué lista! Ya, ¿verdad? Ya casi, casi. Sí, ya casi, casi. Nomás es esta semana y ya nos vamos 2 semanas de vacaciones. Ya sé. Y ya conmigo se van sin pendiente. Sí, porque ya también hicimos el examen. Sí, por eso les digo, porque realmente sí, están programadas para esta semana y la que entra los exámenes. Sí. Entonces les digo, pues muchos van a estar regresando, van a querer hacer examen, pero por eso les decía que la estrategia es mejor antes de irnos, aunque pues les digo ahora por la situación ni feria tenemos, ¿verdad? Pero casi siempre les digo a los estudiantes mejor antes de irnos de vacaciones porque durante la feria no estudian. No, profe, la verdad no. No, hacer exámenes, le digo, ya de regresando, pues tampoco, le digo, se van de vacaciones. Y aunque no se vayan de vacaciones, algunas veces, como usted dice, ya queremos paz un ratito, ¿no? Sí, descansar aunque sea unas 2 semanitas, como dice. No, y es que esto de estar sentado hasta se le borra la raya a uno. Y sí. No, profe, y luego yo trabajo, estoy en home office también, entonces estoy con la computadora desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, Uy, ese es el otro cohete también. ahí en el escritorio. Sí, pues es lo que es, como les decía también aquí, lo que hay que activar es un poquito el ejercicio. ¿Sí? Y párese y dígale a las pompis que trabajen también. Ah, sí, también en la noche vamos al gimnasio, profe, para desestresarnos. Sí, no, no hay de otra, le digo. ¿Sí? Acuérdense que el sistema muscular requiere profilaxis. Y la profilaxis no es mejor, no hay otra cosa más que el ejercicio. Y eso sí, Sí, porque las cosas milagrosas no suceden, ¿eh? Le digo, no. Esto de que de un día para otro, le digo, va a tener uno un cuerpo ideal, pues no. no, pues no, tampoco. No, y es como les decía, ahora también una de las cosas es el músculo y el ejercicio, pero la otra es la comida. Ah, sí, cuidar la alimentación, más que todo, más que nada. Sí, ese es el otro punto, le digo. No, cuando uno está joven le echa harto, le digo, le echa garra, le echa todo, le digo.
Sí, pero Pasión. hay que procurar, le digo, porque en la vejez paga uno las consecuencias. Sí, no, mejor de una vez, ahorita le echamos ganitas. Sí, le digo, yo era los que me iba a los tacos, le digo, y 12 por docena. Ay, no, 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 profe, tampoco. No, no, pues no, con razón, no. Así como. Sí. Y luego no sé si ha ido también a este tipo de restaurantes que sirven no, no es hasta que comas bien, no es hasta que te jartes, dice ahí. Y Sí, todo no, lo que como te el puedas clon. tragar, pues sí, le traga uno hasta que se le infla la barriga, ¿sí? Pero Sí, pues, eso no significa que coma uno bien, sí, no, todo con medida. ¿sí? Sí, hay un restaurante el brasileño, ¿no? No sé si aquí, antes estaba ahí por la Avenida Colosio, Ah, las espadas, Las Espadas, exactamente. que es de Cortes, ¿no? ¿Mande? Es el de Cortes. Sí, es el de cortes, de que órale, ahí te va. ¿Y qué más Sí. quieres? ¿Qué más quieres? Y es como le digo, una sobrecarga de proteínas para filtrar el riñón, que el riñón tiene que filtrar, pues de joven lo puede hacer, le digo, pero ya de viejo No, pues no. ya no lo hace No, tan profe, sí, fácil. yo voy y ya me estoy muriendo. Estoy 2 días con indigestión. Ya me espero los 30. Pura avena. No se preocupe, Pau. Entonces, ya una buena ensalada, aunque sea unas zanahorias como el Boss Bunny. Ah, sí. Tenía un estudiante, le digo, que se traía una bolsa de zanahorias de esas bebés. Ah, las Y, casas babies. sí, y exactamente, le digo, una bolsa de zanahorias bebés y una bolsa de perejil y va para adentro. Ese, ese era un día, le digo, pero al siguiente día se traía una salsa picante, ¿sí? Que le echaba a la ensalada esa y a morir, le digo, la salsa. Tenía más salsa que zanahorias. Ay, no. No, no, yo no, yo por eso no como picante, profe. Luego ahí ando con la gastritis a todo lo que da. Pues deje decirle que fue al doctor precisamente por eso, por la gastritis. Ujú. Dijo, no, pues ya mejor me voy a cuidar, porque el doctor le dijo, mira, hay un medicamento que es muy bueno. ¿Sí? Le dice, el medicamento pues, lo venden en las farmacias. Es el lanzopresol. ¿Sí? Una cosa es el omeprazol y otra cosa es los derivados de ese medicamento. Y el omeprazol pues vale 50, 60 pesos. Pero los de la nueva generación antiácidos de este tipo, pues valen 1,000, 1,500 pesos. Pues ya dijo, no, pues como que ir al médico para que me dé esto, mejor me voy a cuidar. Sí, mejor. Así. ¿Sí? Así es mejor. Bueno, Desde un vamos a principio, sí. continuar. ¿Sí? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, la unidad. ¿Les parece bien, jóvenes? Por ahí ya están, creo que todos. Sí, ya nomás me faltan por ahí unos 7. ¿Y quiénes serán los que faltan? Quién sabe, pero vamos a darles por eh, el día de hoy la asistencia. Bueno, nos habíamos quedado ya en aparato digestivo, ¿verdad? Y estábamos hablando ahorita ya de la comida. Así es que, y todo como dice, todo con medida. También la comida es con medida, muchachos. Y continuamos entonces con nuestro tema, ¿verdad? De tubo digestivo. En la última clase entonces estuvimos viendo ya dos funciones del sistema digestivo. ¿Cuáles son esas dos funciones del sistema digestivo? A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice? Dos funciones principales. ¿Nadie? Una puede ser recuperar los nutrientes de los alimentos para nuestro organismo. Exacto, ¿verdad? Una es la recuperación de nutrientes para mantener la homeostasia de nuestro cuerpo, el mantenimiento, ¿verdad?, de nuestras células. Y la otra, Pues digerir, ¿no? no, no, ese es por un proceso, ¿no? Ese es uno de los procesos del tubo digestivo. Pero la otra función importante, importantísima, que también estuvimos hablando, de calorías.
Acuérdense que en la última clase ya hablábamos de las calorías. Tal vez dar energía al cuerpo. Exacto, ¿verdad? Entonces, otra de las funciones es aportarle, ¿verdad? Una vez que tenemos nosotros los nutrientes y que los nutrientes, ¿verdad?, también son metabolizados, aportar la energía a nuestro cuerpo. Para eso decíamos nosotros que lo hacía el sistema digestivo por procesos mecánicos, enzimáticos y fisiológicos, ¿verdad? Decíamos nosotros. Y nos quedamos entonces, ¿verdad?, que en el sistema digestivo, entonces se inicia con, decimos, la cavidad oral o la boca, ¿verdad? Decíamos nosotros, y habíamos visto ya las funciones, ¿verdad?, de los labios, las funciones de la lengua, ¿verdad?, decíamos nosotros, y continuando entonces, ¿verdad?, con la garganta, decíamos, donde en la garganta tenemos nosotros la faringe, ¿verdad?, realmente. Y de aquí decíamos nosotros que una de las cosas es la orofaringe, ¿verdad?, y la laringofaringe, ¿verdad?, decíamos nosotros. La orofaringe, ¿verdad?, decíamos entonces la cavidad posterior, y la laringofaringe, ¿verdad?, que es la continuación con el esófago. Pero observen, Profe, dígame. no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, una disculpa. Ahora sí ya, ¿verdad? Sí. Sí, ahora sí ya. Entonces, pero observen como les digo, ¿por qué es importante para nosotros entender la digestión en todo el tubo digestivo? Aquí en la faringe hay cosas que debemos de recordar, que son las siguientes. La faringe, ¿verdad?, decíamos entonces, es la garganta donde se divide, ¿verdad?, a la orofaringe y la laringofaringe. Pero, ¿sí?, aquí empieza la estructura anatómica a tener funciones importantes. 2 capas de músculo, ¿sí? Fíjense bien, 2 capas de músculo, ¿sí? Aquí nos dice una capa interna longitudinal, ¿verdad?, y otra pared circular. Entonces, aquí hay 2 paredes, ¿verdad? Y dice que inician e impulsan el alimento, ¿verdad? Decimos aquí, de la faringe al esófago. Entonces, ¿verdad?, para nosotros, la peristaltis, ¿en dónde se inicia? Ese movimiento alternante, ¿verdad?, de que nosotros le llamamos peristaltis, se inicia en la faringe, ¿verdad?, para continuarse hacia el esófago. Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que la continuación, realmente, como nos dice, la faringe es el pasillo, ¿verdad?, por donde pasan los alimentos, ¿verdad? Y de allí entran entonces, ¿verdad?, a lo que es ya el esófago hasta el intestino, ¿verdad? Decimos pasando por el estómago. Características importantes a este nivel, decimos nosotros, es que ahora cambian las capas. ¿Verdad? Decimos, estas son las capas, observen. ¿Sí? Observen esto, muchachos, porque este es interesantísimo, el tubo digestivo. Dicen que el sistema digestivo es el otro sistema nervioso. ¿Por qué es el otro sistema nervioso? Por esto. Miren, a cada tubito del digestivo, vean, vienen inervaciones. ¿Sí? Vienen la inervación, observen cómo llega a las capas musculares. ¿Sí? Por los plexos, fíjense bien, aquí lleva una arteria, lleva una vena y el nervio. Pero aquí se ramifican y se van ramificando hasta formar los plexos nerviosos intrínsecos. Uno que se conoce como mientérico y otro que se conoce como submucoso. Mientérico, observen, se queda en la capa muscular y submucoso, ¿verdad?, atraviesa, ¿sí?, la otra barrera
para llegar a la capa mucosa. Entonces, una de las características importantes es que observen de adentro hacia afuera. Esta es la luz del intestino. Y si nosotros recordamos del sistema linfático, ¿verdad? Mucho del sistema linfático se va a drenar al tubo digestivo. Entonces, ¿verdad? Todo el tubo digestivo, aquí lo tenemos, entonces tiene ganglios. Y tiene una capita, ¿verdad? Que decimos nosotros es la mucosa, ¿verdad? Un epitelio, que aquí vemos que está formado de un epitelio, una lámina propia, ¿sí? Y ese epitelio tiene glándulas que pasan, fíjense bien, se internalizan hasta la otra capa, ¿verdad? Decimos a la submucosa. Entonces, ¿verdad? De allí se continúa con una capa muscular. Observen, la capa muscular de músculos lisos. Decimos circulares y longitudinales. Y posteriormente hablamos de una capa serosa, que se le llama peritoneo visceral, ¿verdad? Observen, este peritoneo visceral, ¿verdad? Hace, ¿sí?, contacto con la superficie del mesenterio. Y entonces, ¿verdad? Decimos nosotros el peritoneo visceral y el contacto con el mesenterio. ¿Sí? ¿Sí se entendió entonces la estructura anatómica del tubo digestivo en sus 4 capas? Submucosa, mucosa, muscular y decimos, ¿verdad? Peritoneal o serosa. Observen también, ¿verdad?, que en el sistema digestivo hay conductos, ¿sí?, que corren, fíjense bien, desde el interior, ¿verdad? Tenemos nosotros de la luz, drenan su contenido a la luz, pero llegan a las capas más profundas del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, estas características básicas, hablamos nosotros del músculo, ¿sí? Del tubo digestivo, la mucosa, decimos nosotros, la submucosa, ¿verdad? Hablamos nosotros submucosa y decimos la muscular y la serosa. Entonces, ¿verdad? Esto hace un recubrimiento del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Sí se escucha? Sí, profe, ya se volvió a escuchar. Ya se volvió a hablar, había interrupciones, le digo, hay interrupciones con el internet. Pero decimos nosotros, ¿verdad?, que entonces la cavidad en la cual están las vísceras es la cavidad peritoneal. Y esta cavidad es un espacio estéril. Pero puede ocurrir, ¿verdad?, que decimos nosotros, ¿sí?, la cavidad peritoneal con sus capas, ¿sí?, decimos nosotros, sus 4 capas internas del tubo digestivo, pues se protege por el lado de la luz intestinal. Sin embargo, ¿verdad?, decimos nosotros, el espacio que hay entre las vísceras y el peritoneo, ahí hay un líquido que se conoce como líquido peritoneal. ¿Sí? Entonces, continuando entonces en nuestro trayecto del esófago al estómago,
hay una característica importante. Observen el estómago. El estómago tiene 3 capas de músculo. Pues parece que está habiendo interrupción con el internet. Entonces decimos nosotros, ya lo voy a hacer chiquito. Decimos nosotros, ¿verdad?, que hay 3 capas de músculo en el estómago. ¿Sí? A ver, entonces si nos situamos, ¿sí? Decimos, en la faringe hay 2 capas de músculo, ¿verdad? En todo el tracto digestivo existen 2 capas de músculo, una circular y una longitudinal. Pero en el estómago hay una capa de músculo. Entonces tenemos nosotros esa característica. Si me permiten, ¿sí se escucha, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, continuando, ¿verdad? Decíamos, el estómago entonces se diferencia por estas 3 capas de músculo, músculo oblicuo. Y también aquí inicia, ¿verdad? Del esófago al estómago hay un esfínter, ¿sí?, que se conoce como el cardias. ¿Sí? No hay que confundirlo, ¿verdad?, con el corazón. Entonces decimos, el esfínter del cardias está, ¿sí?, entre el esófago y el estómago. Y el estómago, tenemos aquí, tiene otra característica. Hay muchas rugosidades, decimos nosotros, que se conocen, ¿verdad?, estas rugosidades, y que le dan, ¿verdad?, una mayor capacidad de absorción para el inicio de la absorción de los nutrientes. Al terminar también el estómago tenemos otro esfínter, que es, ¿sí?, decimos el esfínter pilórico. También, ¿verdad?, decimos aquí, igual que el esfínter cardias, ¿verdad?, aquí el esfínter pilórico es una válvula. Y observen, ¿verdad?, la parte baja es el antro pilórico. La parte alta, ¿verdad?, aquí es el fondo o fundus. Y la parte media es el cuerpo. Tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Entonces, hablar del estómago, decimos nosotros, ¿verdad?, es una estructura muscular que tiene actividad peristáltica y decimos que, ¿sí?, puede aumentar su volumen, ¿verdad?, y distenderse muy ampliamente. Entonces, hablando más profundamente de esas rugosidades, de esas vellosidades, ¿sí?, encontramos nosotros una estructura, ¿sí?, que se conoce, ¿verdad?, como la glándula gástrica. Y decimos, las fosas gástricas
pequeños orificios, ¿verdad? Que están, ¿sí?, en la superficie del estómago. Decimos, esas fosas gástricas tienen una proyección hacia el interior, ¿verdad? Decimos nosotros que tiene, ¿sí?, una característica importante. Glándula, ¿verdad? Decimos, ¿qué decimos de una glándula? ¿Qué es una glándula, muchachos? A ver, ¿qué es una glándula? La glándula lagrimal, la glándula salivar, la glándula tiroides, la glándula, ¿sí?, suprarrenal. Entonces, ¿qué hace una glándula? La función que tiene, ¿verdad?, son secretar. Muy bien, ¿verdad? Secretar. Entonces, aquí tenemos nosotros como, ¿sí?, la estructura, la glándula gástrica, observen, ¿sí?, es una alineación de células, ¿verdad?, con un espacio, ¿sí?, que hace comunicación hacia la fosa gástrica. Y esta alineación de células es importante porque es el epitelio superficial. Pero observen, ¿sí?, aquí están células mucosas, células parietales. Decimos, aquí se encuentra también otro tipo de células que son las células principales y la célula enteroendocrina. O sea que, ¿sí?, varios tipos de células se albergan en esta glándula y cada una tiene una función en la secreción. Las células mucosas, pues como su nombre lo dice, ¿verdad?, van a secretar moco. Decimos, aquí observen, las células parietales, se conoce estas células como células parietales, tienen una función, ¿sí?, secreción de ácido. ¿Sí? ¿Observan? Las células parietales, ¿verdad?, aquí decimos, ¿sí?, secretan ácido. Y tenemos nosotros entonces, ¿verdad?, que el otro tipo de células, células principales, secretan pepsinógeno. Que el pepsinógeno, por la acción del jugo ácido, también se convierte a pepsina. Entonces, por eso hablamos de glándula. Esta glándula gástrica, ¿qué va a secretar? ¿Qué va a secretar la glándula gástrica? Clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿verdad? Decimos nosotros. ¿Qué pH es el ácido clorhídrico? ¿Cuál es el pH del ácido clorhídrico? Si su nombre lo dice, es un ácido, entonces tiene un pH ¿de cuánto, muchachos? 1. Sí, anda alrededor de 2, ¿verdad? Por ahí. 1 es sumamente ácido. ¿Sí? Hay muy pocos ácidos que tienen 1, pero sí, anda en 2. Entonces decimos nosotros, entonces si tiene un pH de 1 o 2, dice su compañero, ¿verdad?, ¿por qué no se destruyen las células ni la fosa gástrica? A ver, ¿por qué no se destruye? Por la mucosa. La mucosa. Bueno, un papel es la mucosa. La mucosa protege, ¿sí?, a la superficie del epitelio. Pero hay una razón más poderosa. ¿Sí? Esta, ¿verdad? Decimos, la mucosa secreta moco. Pero, ¿sí?, también aquí está relacionado, ¿sí?, el bicarbonato. ¿Sí? Decimos, el bicarbonato tiende a controlar el pH en estas células que están inmediatas a donde está la secreción de ácido clorhídrico.
Entonces, les digo, la importancia, entonces decimos, de la glándula es que secreta ácido clorhídrico, secreta pepsinógeno y decimos esto se convierte a pepsina. Pero también puede secretar otras sustancias. Observen la posición del estómago y su relación con otros órganos del tubo digestivo. ¿Cuál es este órgano? Es una fotografía en vivo y en directo. ¿Qué órgano es accesorio? A ver, ¿quién me contesta? Yo no lo entendí, profe, a lo que dijo. ¿Qué órgano accesorio es el que estamos observando aquí en la posición relación anatómica del estómago? ¿El hígado? El hígado, ¿verdad? Entonces observen, este es el hígado. ¿Sí? Y, ¿verdad? El hígado, aquí está el estómago. ¿Sí? Observen, aquí está el estómago. Pero si nosotros observamos, ¿sí? En la parte, ¿verdad? Derecha superior que tenemos, Al vaso. el vaso. Y por arriba, ¿qué tenemos nosotros? El diafragma. ¿Verdad? El diafragma. Entonces, observen, ¿sí? La relación que tiene entonces la cavidad, ¿sí? Intestinal o la cavidad peritoneal. Por abajo tenemos entonces el intestino delgado y el intestino grueso. Pero en una imagen lateral, ¿verdad? Observen en dónde anda quedando el hígado. ¿A qué altura anda quedando el hígado? Pues casi en la parte torácica, ¿no? A ver, ¿a qué altura anda? Ya se restableció. Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Que el hígado, entonces queda en la parte anterior, ¿verdad? Decimos en la parte antero superior. Y observen, ¿sí? Cómo, ¿sí? Aquí tenemos el páncreas, y luego por la cavidad retro, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿sí? Tenemos el páncreas y el duodeno, fíjense bien que también se encuentra posterior, ¿verdad? Decimos, pero aquí es donde podemos observar nosotros la cavidad peritoneal. Observen, el epiplón menor, el epiplón mayor, ¿sí? Aquí está, decimos nosotros, y decimos los mesenterios, ¿verdad? Todas estas estructuras, decimos aquí, observen el espacio, ¿verdad? Que hay, que le llamamos nosotros la cavidad peritoneal. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces también nosotros la relación del útero con, ¿verdad? Los intestinos y decimos nosotros entonces, ¿verdad? Que esta cavidad se mantiene, ¿sí? Libre de microorganismos, excepto cuando hay, ¿verdad? Una infección. Bueno, si nosotros vemos, entonces, ¿verdad? Lo que decimos nosotros en relación anatómica
Aquí tenemos el hígado, ¿sí? Decimos nosotros, y la posición del estómago. Pero aquí tenemos una cuestión importante. Del estómago se continúa con el intestino delgado y en su primera porción se conoce como duodeno. Y fíjense, inmediatamente que sale del estómago, ¿sí? Y llega al intestino delgado, ¿sí? Los alimentos, observen la comunicación que hay con el páncreas, con el hígado y con la vesícula biliar. 3 interacciones que van a llegar a un solo punto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Al intestino delgado, en la porción del duodeno. ¿Y qué tenemos? Tenemos nosotros que son ductos. Aquí hay ductos que vienen, ¿verdad? Que se conocen como ductos hepático, derecho e izquierdo del hígado, ¿verdad? Vienen y se unen en uno solo, conocido como conducto hepático común, ¿verdad? Y ese conducto hepático común, ¿verdad? Es fusionado con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar. Se forma un solo ducto biliar, ¿verdad? Entonces aquí vienen los dos. Estos conductos, ¿sí? Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Que se abre o se cierra a este nivel, que es el esfínter. Entonces, por otro lado, tenemos nosotros al páncreas, ¿verdad? Que nos dice que el páncreas tiene un conducto, ¿verdad? Decimos aquí, que observen, ¿verdad? Es el conducto principal y en su extremo también, cercano al duodeno, tiene otro esfínter, ¿sí? Entonces, hay 2 esfínter, uno en el páncreas y otro que viene, ¿verdad? De la vesícula biliar y del hígado. Y estos esfínteres, ¿verdad? Aquí se fusionan para llegar a un esfínter, a un orificio común que se abre con el duodeno. El esfínter hepatopancreático, ¿verdad? Se le conoce como ámpula y la entrada entonces aquí al duodeno. Entonces, características importantes de la asociación hígado, páncreas, ¿verdad? Y tubo digestivo. Entonces, si nosotros vemos en continuidad del estómago al intestino delgado, pues el intestino delgado, ¿verdad? Decimos nosotros, tiene una superficie interna que es cubierta por lo que se conoce como vellosidades. Conserva sus capas musculares, ¿verdad? Decimos la capa longitudinal y la capa circular. La irrigación de los vasos y su inervación, ¿verdad? Decimos aquí, pero en su interior, decimos es donde tiene muchos pliegues que están recubiertos también de vellosidades. ¿Por qué son importantes estas vellosidades? ¿Verdad? Decimos porque aumentan la superficie de absorción. Y observen aquí, ¿verdad? La submucosa, decimos, acarrea su vena y su arteria, y aquí se ramifica, ¿verdad? Observen, pero se ramifica también, ¿verdad? En, ¿sí? Otro ducto, ¿verdad? Que es el vaso quilífero. Y aquí es donde se realiza la absorción de los nutrientes. Por eso es importante, ¿verdad? Porque aquí, ¿sí? El paso es contrario, ¿verdad? En vez de que salga hacia la luz intestinal, se regresa a la luz, ¿verdad? Decimos aquí, de los vasos quilíferos para facilitar la absorción. Entonces, ¿verdad? Aquí nos dice, son pliegues, ¿verdad? Internos que agrandan la superficie y tienen una capacidad de absorción mayor. Entonces, ¿verdad? De aquí se continúa
al tubo digestivo grueso, ¿verdad? Decimos al intestino grueso. Y observen en su estructura. El intestino grueso, ¿verdad? Decimos aquí, esto es lo que nosotros le llamamos el apéndice, ¿verdad? Apéndice, el ciego, la primera parte, ¿sí? Y aquí observen, válvula iliocecal. Aquí hay una válvula. ¿Por qué ilio? Porque está el ilio. Decimos aquí la unión ya, ¿verdad? Entre intestino delgado e intestino grueso. Colon ascendente, ¿verdad? Decimos colon aquí transverso, colon descendente, decimos colon sigmoide porque está en forma de S y se continúa, ¿verdad? Con el recto y con el canal anal. Entonces, el tubo digestivo, ¿verdad? Decimos en su parte del intestino grueso, tiene estas características el intestino grueso. Esto es, ¿verdad? El apéndice. Decimos, tiene la comunicación con intestino delgado, intestino grueso. Y observen, ¿verdad? Que aquí una especie, ¿verdad? De segmentos o austros. Se le conoce también como austros. Y tenemos aquí, ¿verdad? Que es una flexión, ¿sí? Derecha, aquí hepática del colon, ¿verdad? También conocido como colon, el mesocolon, ¿verdad? Y decimos nosotros que, ¿sí? Hay una flexura izquierda. ¿Sí? Entonces, observen. Si a una persona, ¿verdad? Se le inflama esta región, ¿cómo se le llama la enfermedad? Si se le inflama el apéndice. Apendicitis. Apendicitis, ¿verdad? Decimos nosotros. ¿Y por qué entonces aquí se hace mención, ¿verdad? A este fenómeno? Porque hablamos de que la inflamación aquí puede llegar a romper este tejido, ¿verdad? Esta fase terminal del intestino grueso y por lo tanto, ¿verdad? A salirse de la luz intestinal a la cavidad peritoneal el contenido. Como aquí hay gran cantidad de bacterias, entonces el individuo que tiene una apendicitis, pues ¿cuáles son las consecuencias? Pues puede llegar a morir por la explosión del apéndice. Puede llegar a morir, ¿verdad? Porque ¿sí? Hay allí ruptura. Eso se da básicamente también en accidentes. ¿Sí? En un accidente, cuando una persona, ¿verdad? Se lastima la cavidad visceral, ¿sí? Es lo que decimos, ¿verdad? Que ¿sí? En un choque automovilístico puede tener ruptura de intestinos y eso le puede causar una peritonitis que aunado al trauma, ¿verdad? Al daño interno de los órganos, pues rápidamente lo puede llevar a la muerte. ¿Verdad? Decimos nosotros. ¿Qué otra cosa puede suceder durante la apendicitis, muchachos? ¿Qué otro fenómeno se da? ¿Qué síntomas podían observar durante la apendicitis? Un cuadro de apendicitis, inflamación del apéndice. Dolor. Dolor derecho o izquierdo. Derecho, ¿no? Derecho, ¿verdad? Observen, ¿verdad? En la región derecha. ¿Sí? Entonces aquí se puede dar. Si se rompe y se salen las bacterias, ¿verdad? ¿Qué otro fenómeno, además del dolor asociado aquí, que va a presentar el individuo? Pues podría presentar un shock séptico. Exacto, el shock séptico que se puede acompañar, ¿verdad? De fiebre, se puede acompañar, ¿verdad? De escalofríos y decimos nosotros, ¿verdad? Que el dolor intenso en la cavidad inferior del peritoneo derecho.
Bueno, si nosotros observamos, ¿verdad? Aquí hablamos nosotros de toda la estructura del intestino grueso que se continúa con el recto y observen, aquí hay dos esfínteres en el canal anal. El canal anal tiene un esfínter anal interno. Ese esfínter anal interno es involuntario. Y hay otro que es el esfínter anal externo, ¿verdad? Que este es voluntario. Entonces, ¿qué ocurre, ¿verdad? Con el esfínter anal interno si se contrae el esfínter? A Pues ver, no ¿qué deja, ocurre si se contrae el anal externo? pues no deja pasar las heces. No deja pasar las heces, ¿verdad? ¿Y qué ocurre si falla el externo y en el recién nacido, por ejemplo, su esfínter anal interno está trabajando? ¿Qué va a ocurrir? Si falla el externo y está bien el interno, Ujú. de todas formas podría llegar a salir, ¿no? Llega a salir, ¿verdad? Ese es precisamente, ¿sí?, el problema en los recién nacidos y en los niños que todavía no controlan bien el esfínter anal externo, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, ¿sí?, que esas son características anatómicas funcionales, ¿verdad?, del tubo digestivo. Entonces, la característica que ya hemos visto ahorita nosotros del tubo digestivo y también se acompaña de los órganos digestivos, que son los dientes. Y es importante reconocer esto en los dientes. ¿Sí? Observen. ¿Verdad? Nos dice aquí, ¿sí?, que tenemos incisivos, que tenemos laterales, que tenemos los colmillos, los molares, ¿verdad? Y decimos durante, ¿sí?, decimos la niñez, ¿verdad? Esto es lo que hay durante la niñez. Pero luego, ¿verdad?, viene cuando ya es la etapa adulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencias podemos ver cuando ya es la etapa adulta? Pues que tiene más dientes. Que tiene más dientes, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, pero básicamente molares, ¿verdad? Aquí es donde decimos nosotros, ¿verdad?, los molares y los premolares. ¿Mm? Y por último, ¿verdad?, incluso lo que decimos la famosa muela del juicio. Lo que se conoce entonces, ¿verdad?, como dientes primarios, decimos o infantiles o de leche, ¿verdad? Que dice aquí que son 20 años, ¿verdad? 20 dientes, perdón. Y decimos que a los 2 años, pues básicamente ya los presentamos, ¿verdad? Y de allí, ¿verdad?, decimos nosotros que viene entonces el periodo, ¿verdad?, de sustitución de los dientes de leche por los dientes ya permanentes. Decimos que se presenta durante la adolescencia, ¿verdad? Y decimos aquí que esto puede durar, ¿verdad?, entre 17 y 25 años, ¿verdad? Dice que puede tener entonces un número de 32 dientes. Entonces, ¿verdad?, de 20 a 32 cambiamos. ¿Mm? Y una característica importante también de los dientes es la siguiente: su estructura. ¿Mm? La estructura del diente es importantísima. ¿Cómo podemos ubicar a los dientes, muchachos? Pues aquí tenemos una estructura. Observen, ¿sí?, en la parte inferior, ¿verdad?, o en la más interna del diente, corre, ¿sí?, un vaso sanguíneo y un nervio. Fíjense bien, corre tanto vena como arteria y nervio. De tal manera que el nervio sale, ¿sí?, de la superficie interna
entra, fíjense bien, esta es la matriz ósea, ¿sí? Este es el hueso de la encía, ¿verdad? De la mandíbula. Y por aquí entonces, ¿verdad? Van los vasos sanguíneos y el nervio. Fíjense bien, el nervio entonces llega y pasa desde la raíz al cuello y se asoma por la corona, ¿verdad? Entonces, observen, aquí está la encía, ¿sí? Y aquí está entonces que la parte superior en la corona, ¿verdad? Se distingue el esmalte, la dentina y la cavidad pulpar. ¿Por qué les hablo de esta situación? Porque es importantísimo, interesantísimo también entender la fisiología del diente. Observen, ¿sí? Aquí está la encía, ¿sí? Y la encía, entonces, fíjense bien, hay una membrana. ¿Y qué es la membrana que separa el hueso del diente? Observen, esa membrana es la membrana periodontal o periodontal. ¿Ah? Y si nosotros observamos, como el cemento. Entonces, hablamos nosotros, ¿verdad? De que cuando hay una inflamación de aquí, ¿verdad? Decimos de la encía, pues puede ser porque en la membrana periodontal se están instalando los microorganismos. ¿Sí? Como esto está en contacto con el medio externo, pues aquí se puede establecer la comunicación con los microorganismos, lo que conocemos como la gingivitis, ¿verdad? Inflamación, ¿sí? De las encías. Pero, ¿qué sucede si el esmalte se va perdiendo? ¿Verdad? Si el esmalte se va perdiendo, ¿verdad? Y llega hasta la dentina, ¿verdad? Y se hace un orificio más interno, llegamos a la cavidad pulpar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este momento? Cuando ya se ha perforado el diente, ya ha llegado hasta esta zona, va a ocurrir la hemorragia, la presencia de la sangre. Pero aunado a eso, decimos que aquí va un nervio. Entonces, ¿verdad? Hablamos de que ¿sí? Hay el dolor. Entonces, importantísimo para nosotros entender la anatomía del diente, ¿verdad? ¿Y por qué, muchachos? Porque también aquí existen células, ¿sí? Y estas células que están ubicadas aquí, se dice que son células importantes porque ¿sí? Pueden diferenciarse ¿sí? A otros tipos de células. Entonces, ¿verdad? Anatómicamente, también tenemos nosotros a los dientes y decimos una situación también que se acompaña. ¿Sí? Aquí decimos nosotros es los órganos accesorios, como ya decíamos, el páncreas, ¿sí? Y decimos el páncreas, observen entonces, ¿verdad? El páncreas es una glándula, ¿sí? Y como glándula, el páncreas produce, y dice aquí, esto es una clave que hay que recordarse. El páncreas es una glándula que produce enzimas que descomponen a todos los tipos o categorías de alimentos. Entonces decimos, ¿por qué? Porque secretan enzimas, ¿verdad? Que van a degradar las categorías de los alimentos. ¿Cuáles son esas categorías de los alimentos? A ver, ¿cuáles son esas categorías de los alimentos? ¿Cómo clasificamos a los alimentos, muchachos? Lo de leguminosa. No, ¿qué? Bueno, desde el punto de vista bioquímico,
Carbohidratos. Ah, sí, ya, carbohidratos, lípidos, proteínas. Ajá, y proteínas, ¿verdad? Entonces, el páncreas dice aquí, ¿verdad? Que es el único órgano que produce las enzimas capaces de degradar tanto los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, esto es, ¿verdad? Importantísimo recordar. Y tiene otra función, fíjense bien. Tiene otra función también que secreta hormonas. ¿Sí? ¿Cuáles hormonas secreta el páncreas? La insulina. La insulina. ¿Y la otra? Aquí está el glucagón. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? La característica importante, decimos nosotros, de las glándulas del páncreas y las otras glándulas que ya habíamos visto anteriormente, que son las salivares, ¿verdad? ¿Qué características tienen estas glándulas? Dice aquí, ¿verdad? Que tenemos a las parótidas que se encuentran en la parte anterior de las orejas y nos habla también, ¿verdad? Que puede lo que conocemos nosotros como las paperas, cuando hay una inflamación, ¿verdad? de la garganta, decimos cuando se inflama entonces las glándulas salivares y no podemos secretar ni tragar saliva, ¿verdad? Entonces es importante hablar también que como glándulas salivares secretan la saliva, ¿verdad? Y decimos, y la saliva tiene funciones de humedecer, ¿sí? De ayudar a formar el bolo, la masa de alimento, ¿verdad? A facilitar la acción de tragar, y decimos que contiene la saliva una amilasa y contiene jugo rico en bicarbonato. Observen. ¿Sí? ¿Qué más tiene también? Entonces la saliva contiene también lisozima, ¿verdad? Aquí, y anticuerpos. Observen, que inhiben a las bacterias. Por lo tanto, la saliva también tiene una función protectora, ¿verdad? Y como dice aquí, al disolver las sustancias químicas, ¿sí? Pueden saborearse, ¿verdad? Con el agua que tiene la saliva, también se pueden saborear los alimentos. Entonces, hablando de, decimos nosotros, ¿verdad? Del hígado como una estructura accesoria que secreta también a través de la bilis, decimos nosotros, ¿verdad? Va a producir bilis y secretar bilis, ¿verdad? Decimos aquí que abandona el hígado y se va al duodeno por el conducto biliar. Esta solución, la bilis, entonces es una solución amarillo-verdosa que contiene sales y pigmentos. Fíjense bien qué contiene, ¿sí? La bilis, ¿verdad? Va a contener fosfolípidos. Entonces, características de las glándulas, decimos nosotros, de las glándulas biliares, entonces aquí es, ¿verdad? Que la secreción biliar puede verse alterada por lo que conocemos como cálculos biliares o tamponamiento, ¿verdad? De la bilis, ¿verdad? De los ductos de la secreción biliar. ¿Sí? Decimos nosotros, ¿verdad? Que esto entonces va a provocar trastornos en la digestión. ¿Sí? Y es lo que nos dice, ¿verdad? Uno de los primeros ejemplos es cuando los individuos no pueden secretar la bilis y entonces, ¿verdad? Se ponen amarillos, lo que se conoce como ictericia, ¿verdad? Otro problema asociado también es la alteración del hígado.
o hepatitis, ¿verdad? Y decimos nosotros entonces, ¿verdad? Que todas estas alteraciones van a alterar el metabolismo y la digestión del tubo digestivo. Bueno, ya expliqué, ¿verdad?, el tubo digestivo desde el punto funcional, glandular, anatómico. Ahora vamos a centrarnos en los procesos que realiza, ¿verdad? Decimos nosotros, procesos del sistema digestivo. ¿Verdad? Decimos, el tubo digestivo, ¿verdad?, lleva los dos procesos principales, digestión y absorción. Y decimos, en sus etapas, decimos, observen cómo se lleva a cabo. Decimos, la ingestión, entra el alimento e inicia el proceso mecánico, ¿verdad? Decimos, de la masticación. Decimos, después viene la propulsión, ¿sí? Y la propulsión envía al estómago, ¿verdad?, donde se realiza la digestión química y posteriormente viene la absorción, ¿verdad? Esto es, decimos, el proceso, ¿verdad?, que ocurre con los alimentos, y una vez que ya se termina la absorción, viene la defecación. Por lo tanto, a ver, vamos a aprendernos ¿sí?, los mecanismos por los cuales se lleva a cabo el tubo digestivo. Vamos a terminar la clase el día de hoy con ello. Mecanismos por los cuales se lleva a cabo la función del tubo digestivo. Digestión mecánica, propulsión, digestión química, absorción y eliminación, ¿verdad? O defecación. ¿Quedamos en eso, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se entendió entonces cómo vamos ahorita bien con tubo digestivo? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles sí les entrego sus calificaciones. Lo que pasa es que también se me ha ido el internet y no he terminado, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sale? Entonces nos vemos el miércoles. Sí, gracias. Bye. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta el miércoles, profe. Bye, chicas. Hasta el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, señorita Rebeca. Gracias, profe. Disculpe, tengo una duda. Dígame. Me acuerdo que en las clases de bioquímica nos habían dicho que había como una molécula o una hormona, que según yo era el glucagón, que cuando no ibas rápido al baño, se lo comían las bacterias y esa molécula, encapsulaba, como quien dice, las cosas tóxicas que nos comíamos, o bueno, que ingeríamos. Pero no sé si es el glucagón o me estoy confundiendo. No, el glucagón es una enzima. Ok. Perdón, es una hormona. Es una, ajá. Hormona. Y como hormona la secreta el páncreas en el torrente sanguíneo. Tiene el efecto opuesto a la insulina para manejar la concentración de glucosa en los hipoglicemiantes. ¿Sí? Pero no, le digo. Ok. En Entonces, el caso... ¿qué era? Porque yo me acuerdo que la maestra dijo glucagón y yo, o sea, lo apunté. Entonces no sé qué. No, le digo. No, más bien, le digo, pudiera ser. ¿Sí? Vamos a ver más adelantito moléculas como y moléculas que no son metabolizables, que no son digeridas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre su proceso de eliminación? ¿Sí? Y ahí quizás se le aclare un poquito más, porque así es una molécula específica, que yo recuerdo, no hay una molécula específica, ¿verdad? Pero sí pudieran funcionar algunas moléculas para atrapar sustancias tóxicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar nosotros de las ciclodestrinas. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante en clase también de ellas, de estas moléculas. Pero sí, le digo, así como tal, una molécula que sea específica,
El tubo digestivo no lo ubico ahorita, pero vamos a averiguar si hay alguna. ¿Sale? No, no, Sí, señorita. al baño rápido, las bacterias se lo comían. ¿Ah, sí me escuchó? Se interrumpió la señal. Ah, que no sé si era una molécula o un compuesto, pero eso encapsulaba a las cosas tóxicas en el intestino y se supone que cuando no ibas al baño rápido, las bacterias se lo degradaban, o sea, comiéndoselo, y por eso a veces se causaba el cáncer de colon, porque se liberaban esas sustancias tóxicas de lo que las tenía encapsuladas. Sí, porque le digo, a ver, vamos a averiguar más eso, ¿eh? Porque le digo, acordándome así ahorita, Leo, que recuerde algo, pues básicamente una de las cosas que pueden encapsular o que pueden atrapar. Hola, profe, ya no lo escucho. Hola. Bueno. Hola, ya no lo escucho, profesor. Sí, señorita, se fue la señal, Diana. Vamos a Hola. ver entonces. Ah, ¿Sí? En la próxima clase le contesto a ver qué podemos encontrar de esas moléculas. bueno, sí, está bien. Sí, gracias, profe. Sí. Sale pues, entonces nos vemos en la próxima clase. Sí, Pi, gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Ándele.